Capítulo 5. Tiferet. Aristela, cansada pero llena de emoción, se preparó para dormir. Guardó cuidadosamente su cuaderno de piel en la mesita de noche, lista para retomarlo al día siguiente. Al cerrarlo, un detalle captó su atención. Era una serigrafía en la tapa, casi oculta a simple vista. Un intrincado diagrama que ahora se mostraba en la penumbra de la habitación. Aristela acercó la lámpara intrigada. Se trataba de un círculo, con 9 puntos equidistantes en su circunferencia, conectados por líneas. Recordó haber visto ese símbolo antes, en algún lugar. ¿Pero dónde? Intentó hacer memoria, pero la imagen era escurridiza. «Vero, ¿conoces este símbolo?», preguntó Aristela señalando la serigrafía. Vero se acercó y examinó el cuaderno. Sus ojos lapislázuli emitieron un destello de reconocimiento. «Es el eneagrama», ronroneó. «Un antiguo símbolo de conocimiento de la psique». Aristela se sobresaltó. Claro, el regalo. Sus padres le habían regalado ese cuaderno cuando volvieron de su viaje a... La imagen regresó nítida a la mente de Aristela. El nombre grabado en la contratapa. Árica, el pueblo de Óscar y Chazo. Árica, murmuró Aristela, sintiendo una extraña conexión con ese lugar lejano. Vero, ¿sabes algo sobre Árica? Vero se acercó y examinó la contratapa. Sus ojos se detuvieron en una serie de inscripciones diminutas, grabadas con una precisión casi invisible. «Mira, Aristela», señalando las inscripciones con su pata. «Hay algo escrito aquí». Aristela acercó la lámpara y entrecerró los ojos para leer las diminutas letras. Eran preguntas profundas y enigmáticas. ¿Qué es la humanidad? ¿Cuál es el bien supremo de la humanidad? ¿Cuál es la verdad que da sentido y valor a la vida humana? «Vero, ¿por qué estas preguntas están grabadas en mi cuaderno?», preguntó Aristela con la voz teñida de asombro. Vero se sentó y la miró con una expresión sabia. «Quizás, Aristela, este cuaderno no es solo un objeto, sino un portal. Un puente entre el mundo de los arquetipos y el mundo del eneagrama, entre la psicología y la metafísica. Y estas preguntas son las llaves que abren ese portal, las que nos obligan a mirar más allá de la superficie, a explorar las profundidades de nuestra existencia». La mente de la niña se expandía. Entendió que el viaje apenas acababa de comenzar. El eneagrama, los arquetipos, las preguntas de Ichazo, todo parecía converger en un punto, un misterio que esperaba ser desvelado. «Pero, ¿qué significan?», insistió Aristela. Vero respondió con infinita paciencia. «Esa, mi pequeña exploradora, es la aventura que debemos emprender juntas. Vayamos a descubrir la verdad sobre la humanidad, el bien supremo y el sentido de la vida. Para encontrar las respuestas debemos viajar a la fuente del conocimiento, al lugar donde nacieron estas preguntas. Viajaremos a Árica en busca de Óscar». La niña, perpleja y con un torbellino, mezcla de excitación y temor, preguntó: «¿Viajar? ¿Pero cómo? Árica está muy lejos». Vero se acercó a Aristela y la sostuvo con la mirada. «Viajaremos a través de la puerta secreta de la mente, a través de tu tercer ojo». «¿Mi tercer ojo?», preguntó Aristela notando un cosquilleo en el centro de su frente. «Tu glándula pineal», explicó Vero. «Es un pequeño órgano que reside en el centro de tu cerebro. Pero es mucho más que un simple órgano. Es un portal, una conexión con dimensiones más profundas de la conciencia. Es el asiento de tu intuición y la llave a tu percepción interior». Vero colocó una pata suavemente sobre la frente de Aristela. «Cierra los ojos, Aristela, y respira profundamente. Deja que tu mente se calme y se aquiete». La niña obedeció, dejando penetrar el calor reconfortante que la pata de Vero emitía. Su respiración se volvió lenta y regular, y los sonidos de la habitación se desvanecieron gradualmente. «Ahora imagina que el eneagrama en tu cuaderno cobra vida», susurró Vero. «Visualiza las 9 líneas, cada una vibrando con una energía diferente, cada una abriendo un camino a otra dimensión de la realidad». Aristela se esforzó por imaginar el eneagrama, observando cómo el círculo y las líneas comenzaban a iluminarse en su mente. Percibió un ligero palpitar en su cabeza, como un suave pulso similar a su ritmo cardíaco. «Deja que tu cerebro entre en ondas teta», continuó Vero.
Ese es el ritmo de la mente en trance, las ondas que te permiten acceder a las profundidades de tu inconsciente. El cuerpo de Aristela se volvió etéreo, como si estuviera inmerso en un sueño lúcido, donde las leyes de la física y la lógica no existían. Su cuerpo se aligeró y flotaba, y su mente se abría a un universo de posibilidades. Ahora, elige una de las 9 líneas del eneagrama, instruyó Vero, la que te llame tu curiosidad o por la que sientas atracción. La atención de Aristela puso el foco sobre una de ellas, una que conectaba 3 puntos en el eneagrama y emitía un color azul intenso. Era como si la estuviera invitando a adentrarse en su misterio. Esta línea, balbuceó. Su voz se percibía etérea. Entonces, entra, dijo Vero. Permite que la línea te absorba, que te lleve a través de la puerta de la percepción. El cuerpo de la niña se desmaterializó, convirtiéndose en una onda de energía que se fusionaba con la línea del eneagrama. El mundo a su alrededor desapareció, reemplazado por una espiral infinita de luz y color, como si estuviera siendo transportada a través de un túnel de energía. Vio destellos de imágenes y sensaciones que no podía comprender, pero que parecían vibrar. De repente, el túnel se abrió y Aristela y Vero se encontraron en un nuevo lugar. Era una habitación circular, iluminada por una luz anaranjada que emanaba de las paredes. En el centro, sentado en un tapete, había un hombre de mirada bondadosa y voz serena. «Bienvenidas, buscadoras de la verdad», dijo el hombre. «Soy Óscar». Un torrente de respeto y curiosidad abrazó a la pequeña. Es el hombre que había fundado la escuela árica, el que vivió inmerso en la psique humana para desentrañar sus misterios. «Señor Ichazo», saludó Aristela con voz temblorosa, «hemos venido a hacerle preguntas». Óscar, satisfecho, las animó. «Pregunten, pequeñas buscadoras. Las puertas del conocimiento están abiertas para aquellos que buscan con un corazón sincero». Tomó un respiro profundo y recordó las palabras de Vero. «He estado explorando el eneagrama», dijo, «y siento una fuerte conexión con el número 1, el perfeccionista. ¿Qué puede decirme sobre este número?» El 1, Aristela, representa el impulso hacia la perfección, el deseo de ser bueno y correcto. Es el número de aquellos que buscan la verdad, la justicia y la integridad. Pero también, advirtió Óscar, es el número de aquellos que se enfrentan a la frustración y a la ira cuando el mundo no cumple con sus altos estándares. Puede ser muy crítico consigo mismo y con los demás, buscando constantemente la mejora y la corrección. El discurso de Óscar fue un dardo directo a su psique. En esas palabras, Aristela vio reflejado mucho de sus propios sentimientos y tendencias. El impulso de comprender, el empeño en hacer las cosas bien, la frustración ante la imperfección. Todo parecía converger con la descripción del número 1. «¿Cómo puedo aprender a manejar este impulso hacia la perfección?», inquirió Aristela con voz tensa. «¿Cómo puedo usarlo para crear en lugar de criticar?». Esa, Aristela, es una de las grandes preguntas del viaje del 1. La respuesta reside en encontrar el equilibrio entre el ideal y la realidad, en aprender a aceptar la imperfección como parte de la belleza del proceso de crecimiento. Entonces, repuso la niña con la mirada fija en el vacío, la frustración, la ira y la crítica que me dominan cuando las cosas no son perfectas, ¿son las sombras de las que hablaba Jung? ¿El lado oscuro de mi personalidad? Óscar confirmó. Así es. La sombra en el perfeccionista se manifiesta como esa tendencia a la crítica y a la ira ante la imperfección. Es la frustración de no poder alcanzar el ideal perfecto que busca constantemente. ¿Y si es así?, preguntó Aristela a continuación. ¿Qué arquetipo dominante sería el 1? ¿El sabio porque busca la verdad? ¿El héroe porque quiere hacer las cosas bien? Óscar se inclinó hacia adelante, intrigado por la pregunta de Aristela. Has tocado un punto crucial, Aristela, y la respuesta no es tan simple. El 1 puede manifestar rasgos de varios arquetipos, pero ninguno lo define completamente. En esencia, detalló Óscar, el 1 es el reformador o el idealista. Es aquel que busca mejorar el mundo,
alcanzar un estándar de perfección superior. Tiene la visión de un orden perfecto, de una verdad absoluta y se esfuerza por acercarse a esa visión. El 1 busca la sabiduría del sabio, pero también tiene la valentía del héroe para luchar por sus ideales. Sin embargo, a diferencia del sabio, cuya meta es el conocimiento en sí, el 1 busca aplicar ese conocimiento para corregir lo que percibe como errores o imperfecciones. Y a diferencia del héroe, cuyo objetivo es vencer un enemigo externo, el mayor enemigo del perfeccionista es a menudo su propia crítica interior. La lucha del 1 es consigo mismo, contra su propia sombra. Es aceptar que la perfección absoluta es inalcanzable, pero que el esfuerzo por mejorar sigue siendo valioso. Así, concluyó Oscar, el arquetipo dominante es el reformador, el idealista que busca crear un mundo más justo, más verdadero y más perfecto, a pesar de las inevitables imperfecciones que encuentre en el camino. Aristela asintió lentamente, y una sombra de preocupación ensombreció su rostro. Pero aún no entiendo del todo cómo manejar esa frustración y esa crítica. Me gustaría saber qué diría el señor Jung sobre esto, y cómo abrazar mi sombra en lugar de luchar contra ella. La sombra anaranjada de la habitación circular se volvió intensa, deslumbrante. Las paredes se sacudieron y un redoble de trompetas celestiales llenaron el ambiente. La puerta se abrió de golpe y una figura vestida con un traje de paje real, con bordados dorados, medias blancas de seda y zapatos con hebillas y un pequeño sombrero ladeado con una pluma, entró haciendo una reverencia teatral. Era Ice. Por la presente, con el permiso del cosmos y la venia de los presentes, exclamó el paje con una voz estentórea y una amplia sonrisa. Vengo en representación del oráculo junguiano, el susurrador de la sombra y domador del inconsciente colectivo. Por la presente, traigo la respuesta para nuestra angustiada joven. Ice se enderezó, se quitó el sombrero y comenzó su intervención. Jung diría que la clave para abrazar tu sombra radica en la conciencia, no en la represión, no en la negación, sino en la plena aceptación de que tu sombra es parte integral de ti. Es el lado oscuro de la luna, sin la cual la luna no estaría completa. Ice agitó un dedo con énfasis. Jung te invitaría a sumergirte en las profundidades de tu inconsciente, a explorar los sueños, las fantasías y las emociones que surgen en la oscuridad. Te diría que no temas a lo que encuentres allí, porque en la sombra se ocultan tesoros, la energía creativa reprimida, el potencial no realizado, la sabiduría olvidada. Jung te recordaría que la sombra no es mala, sino simplemente desconocida. Al hacerla consciente, al iluminarla con la luz de tu comprensión, puedes transformarla. Puedes usar esa energía que antes te atormentaba en plenitud creativa. En resumen, Aristela, Jung te animaría a convertirte en la heroína de tu propio viaje interior, a descender al Hades de tu psique para recuperar los tesoros perdidos y a regresar a la superficie transformada y más completa. Oscar sonrió, sorprendido y divertido por la entrada de Ice. Aristela, aunque inicialmente desconcertada, asimiló la profunda verdad contenida en las palabras de Ice. Gracias, Ice, musitó Aristela. Gracias, señor Jung. Gracias, Ice. Creo que ahora lo entiendo mejor. Se quedó pensativa por un momento. Luego levantó la mirada hacia Oscar y Ice. ¿Es esto lo que quiso decir el oráculo de Delfos con su inscripción «Conócete a ti mismo»? Oscar y Ice compartieron una tácita complicidad. «Es una pregunta recurrente a lo largo de los siglos, Aristela», murmuró Oscar pensativo. «Y la respuesta es compleja, pero en esencia sí. Tanto Jung como los antiguos griegos reconocieron la importancia del autoconocimiento como la base para una vida plena y significativa». Ice subrayó a continuación. El conócete a ti mismo no es solo un consejo, es un mandato. Es una invitación a explorar las profundidades de tu ser, a descubrir tus fortalezas y debilidades, tus luces y sombras, tus arquetipos y tus patrones de comportamiento.
Los griegos creían que el alma humana era un microcosmos del universo. Hines prosiguió con su explicación, que al comprenderte a ti misma, comprendes también las leyes que gobiernan el cosmos. El autoconocimiento era la llave para desentrañar los misterios de la existencia. Y Jung, Oscar intervino, retomó esta idea, enfatizando la importancia de la individuación. Esto se consigue a través de la integración de tu luz y tu sombra, la cual requiere un profundo autoconocimiento, una exploración honesta de tu psique. Entonces, dijo Aristela, ¿el conócete a ti mismo es como el mapa del tesoro para encontrar el yo soy? Ichazo recogió la pregunta de la niña. En cierto modo sí, Aristela. Es el mapa que te guía a través del laberinto de tu inconsciente, hacia el centro de tu ser. Es el viaje del héroe interior, la búsqueda del santo grial de la autenticidad. Ais palmoteó entusiasmado. Y el eneagrama, los arquetipos, las enseñanzas de Jung y Oscar son herramientas para descifrar ese mapa, para comprender los símbolos y las señales que encuentras en el camino. Pero recuerda, Aristela, detalló Oscar mostrándose cauteloso, el mapa no es el territorio. El verdadero conocimiento no se encuentra en los libros o en las teorías, sino en la experiencia directa, en la exploración audaz de tu propia alma. Señalando el eneagrama que flotaba en el aire, continuó. Cada uno de los 9 números representa una forma diferente de percibir el mundo, de sentir, de pensar y de actuar. Al comprender las características de cada número, puedes descubrir tus propias tendencias y patrones. Si cada eneagrama y arquetipo predispone al ser humano a una forma de pensar y actuar, no somos libres. Estamos predeterminados. Salvo que conozcamos nuestras sombras, las integremos y, en consecuencia, alteremos la predisposición de los patrones, planteó la niña que pensaba en voz alta. Oscar y Hines compartieron una mirada de asombro. Aristela había tocado un punto fundamental. Es una pregunta que ha atormentado a filósofos y pensadores a lo largo de los siglos, Aristela, dijo Oscar. Y la respuesta no es sencilla. En cierto sentido, sí, estamos predispuestos. Nacemos con ciertas tendencias, heredamos ciertos rasgos, somos influenciados por nuestro entorno y nuestra educación. Pero, puntualizó Hines, el eneagrama y los arquetipos son herramientas para comprender esas predisposiciones. Nos muestran los patrones que tendemos a repetir, las formas con las que solemos reaccionar, las historias que nos contamos a nosotros mismos. Eso es, continuó Oscar, con un énfasis en sus palabras. Predisposición no es lo mismo que predeterminación. No estamos condenados a ser prisioneros de nuestros patrones. Tenemos la capacidad de elegir, de cambiar, de trascender nuestras limitaciones. La clave, añadió Hines, está en la conciencia. Al hacernos conscientes de nuestros patrones, podemos dejar de actuar automáticamente. Podemos observar nuestras reacciones, cuestionar nuestras creencias y elegir una respuesta diferente. Como diría mi gran amigo Carl Jung, hasta que no hagas consciente el inconsciente, seguirás repitiendo patrones y lo llamarás destino. Y ahí es donde entra en juego la integración de la sombra, añadió Oscar, satisfecho. Nuestra sombra representa las partes de nosotros mismos que rechazamos o negamos. Al reconocerla y aceptarla, recuperamos energía y potencial que antes estaba reprimido. Nos volvemos más completos, más auténticos y más libres. Ya no estamos a merced de nuestros impulsos inconscientes, sino que podemos dirigir nuestra vida con mayor sabiduría y compasión. Entonces, comentó Aristela buscando una confirmación de su entendimiento, el eneagrama y los arquetipos no son jaulas, sino mapas. Nos muestran dónde estamos, pero no nos dicen dónde tenemos que ir. Exacto, afirma Hines. Son herramientas para la autocomprensión y la transformación. Nos ayudan a ver nuestras limitaciones, pero también nos muestran nuestro potencial. Y el libre albedrío, concluyó Oscar, reside en nuestra capacidad de elegir qué hacer con ese conocimiento. Podemos seguir repitiendo nuestros patrones o podemos usar la conciencia y la integración de la sombra para crear una nueva realidad. Aristela bajó la mirada. Una nueva emoción comenzó a agitarse en su interior, el miedo.
Todo este conocimiento es abrumador, balbuceó Aristela con la voz temblorosa. Por un lado, recuerdo la frase «la verdad os hará libres». Pero por otro lado, me da miedo pensar que aquellos que conocen estas cosas pueden manipular a su antojo a los que no las conocen. Es como si tuvieran la llave maestra de la psique humana y pudieran usarla para abrir cualquier puerta, para controlar cualquier emoción, para influir en cualquier decisión. Heinz miró a Oscar, a modo de invitación para intervenir. Sabían que el miedo era una reacción natural ante la revelación de verdades profundas. «Tu miedo es comprensible, Aristela», comenzó Oscar. «El conocimiento es poder y como todo poder puede ser usado para el bien o para el mal. Pero el verdadero poder reside en la conciencia, en la capacidad de elegir. Y la manipulación solo funciona cuando las personas están inconscientes de sus propios patrones. Cuando no se conocen a sí mismas, son más vulnerables a las influencias externas», prosiguió Heinz. Aristela pensó en su abuela, una mujer generosa y cariñosa, siempre dispuesta a darlo todo por los demás. Pero Aristela también había notado una sutil corriente de expectativa en su abuela, una necesidad de recibir reconocimiento y gratitud a cambio de su sacrificio. «Pienso en mi abuela», confió Aristela. «Ella es como el arquetipo de la dadora. Siempre está dando, pero en el fondo espera que los demás la necesiten, que la valoren, que le devuelvan el favor. Y cuando no lo hacen», detalló Aristela, «se siente herida, resentida, incluso manipuladora. Es como si su generosidad tuviera un precio oculto». Oscar, colocando su mano sobre el hombro de Aristela, le explica para reconfortarla. «El arquetipo de la cuidadora es poderoso, Aristela. Representa la compasión, la empatía, el deseo de nutrir y proteger, pero como todos los arquetipos tiene su sombra. La sombra de la dadora puede manifestarse como la necesidad de control, la dependencia emocional, la manipulación sutil. La persona que se identifica demasiado con este arquetipo puede perder de vista sus propias necesidades, sacrificándose en exceso por los demás y esperando una recompensa emocional a cambio. Es como si su amor tuviera condiciones», matizó Aristela, con una mirada de tristeza. «Y eso me da miedo. Me aterroriza pensar que todos estamos atrapados en estos patrones, que no podemos amar de forma incondicional». Heinz se acercó a Aristela. «Pero podemos aprender. Podemos iluminar esos patrones e integrar la sombra, elegir una forma diferente de relacionarnos con los demás. El amor incondicional existe», Heinz sentenció. «Nace de la plenitud, no de la carencia, que da sin esperar nada a cambio, porque reconoce que todos somos seres valiosos y merecedores de amor. Y el primer paso para amar de forma incondicional es amarnos a nosotros mismos, aceptar nuestras imperfecciones, perdonarnos por nuestros errores y reconocer nuestra propia valía. Porque solo cuando nos amamos a nosotros mismos podemos amar a los demás de forma genuina y desinteresada», sentenció Oscar. «Mis padres han venido de visita de forma inesperada. Mi padre es un hombre de negocios muy ambicioso, siempre enfocado en su trabajo, en alcanzar sus metas. Es un comercial brillante, muy seguro de sí mismo, que siempre quiere proyectar una imagen de éxito. Nunca se toma vacaciones, excepto en agosto, cuando las ventas bajan. ¿Por qué de repente decide tomarse unos días libres?» Aristela hizo una pausa, con la voz cargada de preocupación. «¿Podría ser que le hayan despedido? Él nunca lo admitiría, pero ¿podría ser esa la razón de este viaje?» Oscar la miró con comprensión. «Es una posibilidad, Aristela, y tu descripción de tu padre encaja perfectamente con el Eneagrama 3, el triunfador o realizador. Este tipo de persona se define por su necesidad de ser valioso y digno de amor a través del logro y la validación externa». Heinz precisó: «El triunfador es como el arquetipo del ejecutivo. Se enfoca en la imagen que proyecta al mundo, en su éxito profesional, en su estatus social. Su mayor miedo es el fracaso, ser considerado inútil o no ser amado». Oscar matizó diciendo: «Detrás de esa fachada de confianza y éxito, a menudo se esconde una profunda inseguridad.
El triunfador ha aprendido a asociar su valía con sus logros y teme que si no tiene éxito no será amado ni aceptado. Aristela reflexionó apesadumbrada. Entonces, ¿cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo puede alguien que está tan perdido en la búsqueda de la aprobación externa encontrar ese amor propio del que hablábamos? Óscar suspiró antes de responder a la muchacha. Es un camino difícil, Aristela, pero no imposible. La clave para tu padre, como para cualquier persona que se identifica fuertemente con el Eneagrama 3, está en conectar con su autenticidad. El triunfador, en su búsqueda de valía a través del logro, a menudo se desconecta de sus verdaderas emociones y necesidades. Construye un personaje, una imagen de sí mismo que cree ser amado y aceptado. Pero esa proyección es una máscara y las máscaras siempre ocultan algo. Heinz agregó: también implica valentía, Aristela. Valentía para enfrentar sus fracasos, para reconocer sus vulnerabilidades, para permitirse sentir la tristeza, el dolor o la frustración sin intentar taparlos con una sonrisa o una fachada de éxito. Y sobre todo, concluyó Óscar, requiere compasión consigo mismo, la capacidad de tratarse con la misma amabilidad y comprensión que le ofrecería a un amigo en su lugar. Integrar que no necesita ser perfecto para ser digno de amor. Ahora entiendo, murmuró Aristela con la mirada fija en el eneagrama dibujado en la pared. Mi madre es un 4. Por eso fue incapaz de dejar a Vero allí. Óscar sonrió. El 4, Aristela, es el individualista o romántico. Es el tipo de persona que busca autenticidad, profundidad emocional y expresión individual. Tiene una sensibilidad especial para la belleza, la estética y el significado. El 4, continuó Heinz, es como el arquetipo del artista. Tiene una vena creativa, una necesidad de expresar su singularidad y de crear algo bello y significativo. Pero también puede ser melancólico, propenso a la tristeza, a la nostalgia y a la sensación de que algo esencial falta en su vida. Mi madre es diseñadora de joyas, explicó Aristela. Crea piezas únicas, hechas a mano, con piedras y metales que elige cuidadosamente. Cada joya es una expresión de su alma, una forma de comunicar sus emociones y su visión del mundo. Y recuerdo que cuando vio a Vero, percibió en ella algo especial, algo único. No la trató como un simple gato, sino como un ser con una historia, con una belleza interior que merecía ser rescatada. Óscar reconoció en Aristela su emoción. El 4 tiene una profunda empatía, una capacidad para conectar con el sufrimiento y la belleza en los demás. Tu madre, al ser un 4, sintió la soledad y la vulnerabilidad de Vero, y su corazón no pudo soportar la idea de abandonarla. Heinz bromeó. Es como si los 4 tuvieran un radar para la autenticidad, para lo que es genuino y verdadero, y cuando encuentran algo que resuena con su propia alma, sienten la necesidad de protegerlo, de cuidarlo. Pero también, añadió Óscar, el 4 puede ser propenso a la idealización, a ver el mundo y a las personas a través de un filtro romántico. Puede sentir que la vida cotidiana es mundana y que la verdadera belleza y significado se encuentra en otro lugar, en otro tiempo, en otra persona. A veces, dijo Aristela con la mirada pensativa, mi madre parece un poco triste, como si sintiera que algo le falta. A veces se aísla, se encierra en su taller para crear sus joyas, como si necesitara escapar del mundo. Es la melancolía del 4, explicó Óscar, la sensación de que la vida es incompleta, de que la verdadera felicidad está siempre fuera de su alcance, pero también es la fuente de su creatividad, la fuerza que la impulsa a buscar la belleza y el significado en el mundo. Heinz intervino con tono sabio. El 4 es un buscador del alma, Aristela, y tu madre, a través de su arte, está tratando de encontrar la suya. La niña, perdida en sus reflexiones sobre el mundo interior, recordó su encuentro con Tesla en el laboratorio. Su imagen apareció con una claridad sorprendente, el hombre alto y delgado con el pelo oscuro y los ojos encendidos, absorto en sus experimentos, rodeado de extraños aparatos y chispas eléctricas.
Ahora entiendo, murmuró con una chispa de comprensión. Tesla era un 5. Oscar asintió con aprobación. En efecto, Aristela, Tesla es un excelente ejemplo del eneagrama 5, el investigador o pensador. Su vida estuvo marcada por una profunda sed de conocimiento y una intensa búsqueda de la verdad. Ice irrumpió con convicción. Los 5 son como sabios solitarios. Se sumergen en el estudio y la reflexión para comprender los misterios del universo. Son los exploradores de la mente. Tesla pasaba horas en su laboratorio, explicó Aristela, diseñando aparatos, realizando experimentos, intentando descifrar los secretos de la energía y el magnetismo. Pero como si el mundo exterior no existiera para él. Oscar, intuyendo la reflexión de Aristela, matizó. El 5 necesita espacio y tiempo para sí mismo. Protege su energía y su independencia, ya que teme ser invadido o agotado por las demás personas. Y a veces pueden parecer distantes, despegados. Su mente es su mayor tesoro. Su aislamiento emocional es una forma de proteger ese tesoro. Aristela recordó la intensidad con la que Tesla hablaba de sus ideas, su pasión por la ciencia, pero también su dificultad para conectar con ella a nivel más personal. Era como si estuviera hablando con una mente brillante, pensó en voz alta, pero no con un corazón. Oscar comprendió la frustración de Aristela y sentenció. Es una lucha común para el 5, Aristela. La mente es su zona de confort, su refugio. El problema es que al aislarse demasiado, pueden perder la riqueza de las relaciones humanas. Heinz interrumpió con un comentario burlón. Pero también pueden ser increíbles compañeros de conversación siempre y cuando hables de sus temas favoritos. Los 5 tienen una curiosidad insaciable y una capacidad para la profundidad que puede ser fascinante. Y al igual que Tesla usó su mente para crear invenciones asombrosas, continuó Oscar, el 5 también puede usar el conocimiento para hacer grandes contribuciones al mundo. Pero para lograrlo, necesitan aprender a equilibrar su necesidad de soledad con la conexión y la colaboración. Creo que ahora entiendo mejor a Tesla, dijo Aristela con una mirada reflexiva. Era un gigante del pensamiento, pero también un viajero solitario en busca de la verdad. Entonces, ¿qué eneagrama sería Da Vinci? Continuó Aristela con una mirada inquisitiva. Es una pregunta fascinante, empezó Oscar, y la respuesta es compleja. Tanto Tesla como Leonardo da Vinci fueron genios extraordinarios, pero sus enfoques y motivaciones eran distintos. Heinz prosiguió. Ambos eran increíblemente curiosos, innovadores y dedicados a su trabajo. Pero mientras Tesla se centraba principalmente en la ciencia y la tecnología, Leonardo da Vinci era un verdadero hombre del Renacimiento, interesado en el arte, la ciencia, la anatomía, la ingeniería, en casi todo. Oscar reflexionó en voz alta. Leonardo da Vinci tenía una sed insaciable de conocimiento, al igual que Tesla, pero su búsqueda no era tan solitaria. Leonardo colaboraba con otros artistas y científicos, compartía sus ideas y aprendía de los demás. Y a diferencia de Tesla, que a veces parecía distante de las emociones, añadió Heinz, Leonardo da Vinci era un hombre apasionado, profundamente interesado en la belleza, la armonía y la expresión humana. Sus obras de arte son un testimonio de su sensibilidad y su conexión con el mundo emocional. Como dijimos, es difícil encasillar a una figura tan compleja en un solo tipo, pero podemos analizar sus características y ver qué eneatipos podría haber influido en su personalidad. Heinz inició el análisis. Da Vinci era un hombre de una curiosidad insaciable, siempre buscando nuevas experiencias y conocimientos. Esto nos recuerda al eneagrama 7, el entusiasta. Son exploradores, aventureros que aman la variedad y la estimulación. Oscar prosiguió la reflexión. También era un artista profundamente creativo, que buscaba la belleza, la autenticidad y la expresión personal. Esto nos conecta con el eneagrama 4, el individualista. Son sensibles, intuitivos y buscan un significado más profundo en la vida. Heinz retomó la palabra. Y no olvidemos su mente analítica y su sed de conocimiento científico. Esto nos lleva al eneagrama 5, el investigador. Son observadores, pensadores que buscan comprender el mundo a través del estudio y la reflexión.
Aristela ladeó la cabeza, tratando de integrar las diferentes piezas del rompecabezas. Entonces, ¿era una mezcla de 4, 5 y 7? Es una forma de verlo, respondió Óscar. Pero también podemos considerar que uno de esos eneatipos era su tipo base, el que más influía en su personalidad, y los otros eran alas que lo complementaban. Por ejemplo, detalló Óscar, podríamos decir que Da Vinci era un eneagrama 5 con alas 4 y 7. Esto significa que su principal motivación era la búsqueda del conocimiento y la comprensión, pero que también tenía una fuerte necesidad de expresión personal y autenticidad, y un amor por la exploración y la variedad. Hines planteó otra opción, o podríamos decir que era un eneagrama 7 con alas 6 y 8, es decir, su principal motivación era la búsqueda de la experiencia y la estimulación, pero también tenía una fuerte necesidad de seguridad y lealtad, y un deseo de control y poder. La verdad es, concluyó Óscar, que nunca lo sabremos con certeza, pero al explorar el eneagrama podemos obtener una comprensión más profunda de la complejidad de la personalidad humana y la diversidad de los caminos hacia la genialidad. La mente de la niña se abría a nuevas posibilidades. La conversación la había llevado a navegar sobre la naturaleza de la identidad y la fluidez de la personalidad. Entonces, si los números no son puros y pueden mezclarse, ¿las combinaciones serían 9 a la 9 potencia? ¿Es así? Óscar y Hines quedaron boquiabiertos y se echaron a reír con la pregunta de la muchacha. Es una forma muy creativa de plantearlo, Aristela, dijo Óscar entre muescas. Pero la matemática de la personalidad es poco más compleja que eso. Hines, ya en tono más serio, le explicó. Es cierto que los eneatipos no son entidades puras y aisladas. Cada uno de nosotros tiene acceso a todos los números, en mayor o menor medida. Pero la forma en que se combinan no es tan simple como una potencia. La idea de las alas es un buen ejemplo, especificó Óscar. Cada eneatipo tiene dos números adyacentes que pueden influir en su personalidad. Por ejemplo, un 5 puede tener un ala 4 o un ala 6. Esto significa que tendrá las características principales del investigador, pero algunas características del idealista o del guerrero leal. Pero las alas no son los únicos factores, puntualizó Hines. También tenemos las líneas de integración y las líneas de desintegración. Estas líneas conectan cada eneatipo con otros dos números, mostrando cómo nos comportamos cuando estamos en crecimiento o bajo estrés. Y luego están los subtipos instintivos, Óscar especificó a continuación. Cada eneatipo se manifiesta de manera diferente según el instinto dominante de la persona, es decir, el instinto de conservación, el instinto sexual o el instinto social. Aristela enmudeció, tratando de visualizar la complejidad del sistema. Entonces, no es solo una cuestión de sumar o multiplicar, sino de una interacción dinámica entre diferentes fuerzas, masculló entre dientes. Exactamente, le confirmó Óscar. La personalidad humana es un sistema complejo y dinámico, donde diferentes elementos se influyen mutuamente. El eneagrama es una herramienta para comprender esa complejidad, pero no es una fórmula matemática. Recuerda, dijo Hines, es como una sinfonía, diferentes instrumentos tocando diferentes melodías, pero todos contribuyen a la armonía del conjunto. Y al igual que una sinfonía puede tener infinitas variaciones, concluyó Óscar, la personalidad humana es única e irrepetible en cada individuo. A Aristela se le escapó una lágrima rodando silenciosamente por su mejilla. Apoyó la frente entre las manos, sintiendo como un torbellino de emociones la sacudía. Confusión, frustración, un atisbo de desesperanza, la creencia de que por fin había descubierto su número, su arquetipo dominante y el secreto para comprender su propia sombra se había desvanecido. Se encontraba de nuevo en el punto de partida. La personalidad es compleja y dinámica, murmuró Aristela con la voz quebrada. Es como si nunca pudiera llegar a conocerme del todo. Siempre habrá nuevas capas que descubrir, nuevas contradicciones que aceptar. Óscar se acercó y puso una mano suave sobre el hombro de Aristela. Es cierto, Aristela, dijo con voz cálida y comprensiva.
Y esa complejidad, esa dinámica, es lo que hace que cada uno de nosotros sea tan fascinante y único. Ains corroboró: no hay una etiqueta perfecta que pueda definirte por completo, pequeña. El eneagrama es una herramienta para ayudarte a comprender tus patrones, no para encerrarte en una caja. Pero no te desalientes, le animó Óscar. El viaje del autoconocimiento no se trata de encontrar una respuesta final y definitiva. Se trata de una exploración continua, de un proceso de crecimiento y evolución que dura toda la vida. Quizás, dijo, levantando la cabeza, limpiándose las lágrimas, la clave no está en encontrar mi único número, sino en aceptar la riqueza de todos los números dentro de mí. Óscar sonrió. Esa es una gran verdad, Aristela. Todos llevamos en nuestro interior un poco de cada eneagrama, y al comprender esa diversidad podemos desarrollar una mayor comprensión de nosotros mismos y de los demás. De repente, un haz de luz intenso y azulado irrumpió en el despacho circular, proyectándose sobre la pared detrás de Óscar. El diagrama del eneagrama que Aristela había estado estudiando mentalmente se iluminó con un resplandor propio. La pequeña se giró asombrada y buscó a su guía para preguntar qué sucedía. Se percató de que Ains ya no estaba allí. Solo quedaban Óscar y ella, bañados por la luz pulsante del diagrama. ¿Y Ains?, preguntó con la voz llena de asombro. Óscar contestó con calma. Tu guía de la percepción te ha traído al umbral del conocimiento. El resto del viaje es para ti y la verdad. Del centro mismo del intrincado símbolo, donde convergían todas las líneas, asomó la cabeza de Vero. Sus ojos lapislázuli eran aún más penetrantes bajo la luz mística del diagrama. Suficiente, Aristela, ronroneó Vero, con una autoridad inusual en su voz. Has asimilado el mapa. Ahora el cosmos te espera. Despídete del sabio. Ains tiene aún más para mostrarte. Aristela se levantó y se inclinó ante Óscar. Atesoro su sabiduría, maestro. Esta lección resonará conmigo por siempre. Óscar la miró con una sonrisa bondadosa. El honor ha sido de mi alma, Aristela. Ahora ve a manifestar la verdad. Vero retiró su cabeza y la luz en el centro del eneagrama se intensificó, abriéndose como un portal de conexión directa con el universo. Aristela, sígueme, dijo Vero con voz firme, y su cuerpo se deslizó por el portal. Tomó la piedra de la realidad, sintiéndola calentarse en su mano, y saltó sin dudarlo a través del vórtice de luz.